Hola a todos, vamos a hacer un ejercicio rápido de cómo sería su tarea. Creo que eso sería eh, un- una buena guía para lo que tienen que hacer. Voy a hacerlo con el Nomo, que ya vimos cómo está orquestado. Sin embargo, no voy a necesariamente, bueno, no tenemos que evitar cómo lo orquestó Ravel, porque es una buena orquestación, pero también les pido que no copien la orquestación de Ravel, justamente, ¿no? Entonces, lo primero que les dije fue que tenemos que analizar la estructura. Para eso voy a utilizar diferentes colores para distintas cosas, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor aquí eh, la estructura, vamos a hacerlo solo con la primer parte, para, con la primera página, para nada más como una muestra de lo que ustedes tienen que hacer. Entonces, con ahorita color verde voy a marcar las frases, ¿no? No hay un criterio ya necesariamente tan cuadrado, porque si observamos el mismo fraseo que tiene las piezas originales, no necesariamente va por cuatro compases o por, ¿no? Depende mucho de la música. Entonces, por ejemplo, aquí es claro que tengo que separar algunas de estas frases de acuerdo a sus características, por ejemplo, el cambio de dinámica, el silencio, etcétera. Entonces voy a aquí empezar a separar las frases, ¿no? Aquí tenemos las primeras dos, que es como un eco de la primera. Si bien aquí hay un reposo, creo que este funciona como un remate de esa frase. Eh, Sin embargo, está en un registro distinto, entonces eso hay que tener cuidado. Ahí marcaría otra frase, aquí marcaría eh, una más, el silencio, después del silencio, y la otra la marcaría obviamente después del silencio de aquí. Por ejemplo, este es un ejemplo claro de cómo no hay una cierta regularidad, porque la siguiente, si bien la podríamos dividir en varias partes, en dos, por ejemplo, aquí la podría dividir, creo yo que podríamos tomar en cuenta hasta acá. Entonces, si quisiéramos hacer una división, podría ser aquí, ¿no? Además, vean cómo esto es exactamente una octava abajo de cómo empezó, ¿no? Entonces se está repitiendo eh, con ese con ese mismo material en la voz de arriba, pero una octava abajo, y aquí abajo está repitiendo el mismo material que antes. Otra cosa es que recuerden que Ravel, cuando hay repeticiones escritas, así como estas barras de repetición, él no lo escribe con barras, sino lo vuelve a orquestar, ¿no? Lo escribe dos veces y lo orquesta de forma distinta. Luego tendríamos esta frase de aquí, y por último tendríamos hasta aquí. Vamos a dejarlo hasta ahí, este ejemplo. Entonces ahí ya marqué con el color verde las frases, ¿no? Entonces aquí voy a marcar que con verde tengo la estructura. También lo que les dije es que hay que marcar, además de la estructura, un poco sobre la textura, ¿no? Los cambios de textura. En este caso, tal vez no hay no tengo muchas diferencias en el cambio de textura, ¿no? En realidad, a la hora de hacer eh, este, este análisis, vimos que gran parte de lo primero se deriva más bien de doblajes a la octava, ¿no? Entonces vamos a poner aquí que la textura predominante en casi todo es doblajes a la octava, ¿no? Tal vez solamente tendríamos que marcar el cambio que sucede a partir de aquí,
que es de melodía y acompañamiento. De hecho, este cambio de textura se da a partir de aquí hasta aquí. Entonces voy a elegir, si se fijan, la textura no cambia mucho, ¿no? Doblaje. Doblaje a octavas. Es este unísono orquestal. Y tengo a partir de aquí otra vez doblaje a octavas, ¿no? En este de aquí. En otros casos, en otras partes, por ejemplo, veríamos más cambios, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos en otros de los ejemplos, veríamos más cambios de textura. Sin embargo, en este nada más hay esos cambios que aquí ya podemos definir desde el principio. Prácticamente este doblaje octava se mantiene toda esta sección y hasta aquí hay el cambio hacia la melodía y el acompañamiento. Muy bien, ahora lo siguiente que vamos a marcar, aparte de las texturas, es, por ejemplo, la densidad de dinámicas. Aquí en este, por ejemplo, hay muchas dinámicas que están escritas, a diferencia de este que vimos, el castillo, por ejemplo, que aquí no tengo tantas dinámicas marcadas, nada más está el pianísimo, pero no hay muchas dinámicas marcadas. Entonces, aquí ya tenemos muchas, pero sí podemos hacer, por ejemplo, algunas cosas. Por ejemplo, sabemos que aquí la misma dinámica del piano va a requerir este diminuendo, por ejemplo. Lo mismo aquí. Vamos a suponer que yo quiero agregar algunas más, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor puedo hacer que esta frase a partir de aquí, no sé, de este final, se haga, por ejemplo, un crescendo, ¿no? Si yo hago aquí un crescendo, a lo mejor esto puede como llevarnos a este doblaje a octavas, ¿no? Por ejemplo, aquí no hay dinámica, pero se entiende que es la misma que antes, pero podría yo reiterarla, ¿no? Acuérdense que la dinámica se le pone a cada uno de los instrumentos, entonces, aunque apareció al principio, si aquí hay instrumentos nuevos que tienen que aparecer, tengo que recordar en qué dinámica estaba. Entonces, aquí nuevamente pongo el diminuendo. Uso el mismo criterio y tal vez aquí vuelva a poner el crescendo, ¿no? Para dar a entender la misma idea de aquí. En este caso, aquí tenemos la barra de repetición, entonces podría yo hacer las mismas dinámicas en ambas ocasiones o podría yo hacer dinámicas distintas, ¿no? Por ejemplo, si aquí vemos que este se esforzando, probablemente esta será así, sobre todo esta que es larga, ¿no? Entonces, lo mismo pasaría aquí. Bueno, tendría que ser desde un poco antes, desde acá tal vez, pero aquí es más fácil ponerlo así, disminuyendo por el acorde tenido, ¿no? Y, por ejemplo, no hay dinámica, nada más está el esforzando y la última dinámica, el esforzando es más como una articulación. Entonces podría yo decidir, por ejemplo, que quiero una dinámica más, por ejemplo, quiero que sea forte, ¿no? Entonces aquí voy a poner este forte y por ejemplo, si aquí voy a poner un regulador, la mayoría de las veces es conveniente ponerle hasta dónde va a bajar, ¿no? Entonces, por ejemplo, a lo mejor aquí puedo decir, bueno, entonces va a bajar hasta mezzopiano, ¿no? Y luego otra vez
va a ser forte. Puedo escribirlo en todos los lugares. Esto es aparte del esforzando, porque acuérdense que de hecho Ravel nunca escribió el esforzando como tal, sino lo intercambió por acentos y orquestación, obviamente. Entonces, si aquí sería exactamente lo mismo, ¿no? Por ejemplo, aquí bajaría hasta mezzo piano y aquí volvería a hacer forte. Por ejemplo, este que es más, son un doblaje a octavas, puedo decidir si lo quiero hacer más fuerte que lo que venía siendo o más débil de lo que venía siendo. Por ejemplo, si lo vemos por densidad, estos acordes están a 3 voces y esto es una sola voz. Entonces a lo mejor estos busco hacerlos con una dinámica tal vez más baja. Un piano, por ejemplo, para dar ese contraste entre las dos secciones. Aquí, por ejemplo, no tengo dinámica al principio, pero por el material puedo suponer que la dinámica aquí es otra vez fortísimo, como al principio. Y lo mismo aquí. Es muy lógico que aparezca este diminuendo, ¿no? Obviamente tendría que acortarlo un poco, hasta ahí. Nuevamente aquí, si aquí pongo este diminuendo, tendría que poner hacia dónde va a disminuir. Creo que en las primeras no lo puse, pero sí, siempre, les recomiendo que siempre pongan la llegada y la salida, o sea, hacia dónde va a quedar cada dinámica, ¿no? Creo que esto es importante. Por ejemplo, aquí que ya está el fortísimo, bueno, no lo vuelvo a poner, solo agrego el anterior. Entonces, aquí está fortísimo. Siguiendo la misma lógica, puse aquí un crescendo, si se acuerdan, en los anteriores que eran parecidos, ¿no? Puse un crescendo. Aquí ya está el esforzando y el diminuendo, pero tendría que ver si la dinámica va a ser la misma todo el tiempo, ¿no? Muy bien, entonces tenemos que aquí este color significa dinámica. Algunas piezas tal vez requieran más detalle, otras menos, ya dependerá mucho de cada una, pero traten de más o menos, si bien no escribir, a lo mejor no escribimos tanto, por ejemplo, en algunos casos, aquí de textura, por ejemplo, no hay mucho que describir porque es muy clara la textura en cada caso, pero de todas maneras vale la pena ahí observarlo y analizarlo como está. Ya que tenemos esto, prácticamente el siguiente paso tendría que ser ya empezar a tomar decisiones sobre eh, la instrumentación, ¿no? Sobre qué, digamos, qué instrumentos pueden hacer cada cosa, ¿no? Eso podemos irlo repasando nada más un poco como por el criterio de la dinámica, por el criterio de texturas, ya podríamos ir definiendo quién va a hacer cada cosa, ¿no? Entonces, en general, podríamos pensar que tenemos una orquesta, aquí la puse, esta dotación. Esta es la orquesta con la que vamos a trabajar. Esto que está del lado izquierdo es lo mínimo que tienen que utilizar, ¿no? 2 flautas, 2 oboes, 2 clarinetes, 2 fagotes. Y esto que está aquí al lado es pueden ustedes hacer uso de alguno de los auxiliares. Tal vez no utilizan todos, por ejemplo, en esta pieza el registro es más grave, entonces a lo mejor no uso el piccolo, por ejemplo, o no uso el piccolo ni el corno inglés, pero sí uso el clarinete bajo y el contrafagote, ¿no? Entonces, a lo mejor no tienen que usar todos los auxiliares, pero sí los que más les convengan. Si en la pieza tienen tanto registro grave como agudo, pueden utilizar todos. No es necesario que se utilicen todo el tiempo, de hecho, no es eso el punto de la orquestación. Los momentos de tutti son algunos muy específicos, ¿no? Entonces,
La dotación mínima es la del lado izquierdo y estos son auxiliares que podrían utilizar. En cuanto a los metales, si se fijan, si queremos tener una familia completa, lo que puede variar un poco a lo mejor es el número de instrumentos, ¿no? Pueden usar entre 2 hasta 4 cornos, 2 o 3 trompetas, 1 o 2 trombones y una tuba, para tener también toda la familia de metales. Nuevamente esto dependerá el número de cómo quieran orquestarlo y también de la pieza que quieran orquestar, ¿no? A lo mejor algunas, justamente, por ejemplo, el último cuadro, ¿no? Se presta por estos acordes tan brillantes y la majestuosidad con la que tiene que sonar, se presta a utilizar pues una sección de metales completa y grande. En cuanto a las percusiones, tenemos el timpani, que ese siempre aparece, es como ya estándar dentro de la orquesta, y dos percusionistas extra, aparte del timpani. Entonces, estos dos percusionistas podrán tocar los instrumentos de percusión que ustedes decidan. Hemos visto que hay bombo, xilófono, látigo, una maraca, tarola. Ustedes pueden decidir qué instrumento toque cada uno, pero lo único que deben de tomar en cuenta es que solo son dos percusionistas. Entonces, cuidado de cómo utilizan, cómo asignan los instrumentos a cada uno para que puedan a lo mejor usar varios instrumentos, pero solamente son dos músicos. Arpa tienen que usarla, es una buena oportunidad, se presta mucho en estas piezas para utilizar el arpa y sobre todo también para explorar cómo utilizarla. Y la sección de cuerdas, pues completa, ¿no? Entonces esta es la dotación que van a utilizar. Les adjunto la lista en Classroom. Bueno, entonces ya teniendo eso, el siguiente paso sería empezar a tomar decisiones sobre la orquestación. Por ejemplo, a lo mejor decido que este material lo va a hacer el violonchelo y, por ejemplo, en ese registro voy a utilizar violonchelo más fagot. Tengo que tener mucho cuidado sobre quién, sobre todo en los instrumentos de madera y metal. Entonces, fagot 1 y 2 para que sean 3 instrumentos y clarinete bajo. Lo voy a poner así, abreviado. Entonces, a lo mejor la voz de arriba la van a hacer estos, por ejemplo. Mientras que la voz de abajo la va a hacer, por ejemplo, fagot, perdón, contrafagot más contrabajo. Tal vez este queda un poco vacío o desbalanceado con respecto al que vimos, ¿no? Porque en el que vimos habíamos mencionado cómo esto podría, cómo estaba equilibrado exactamente. Ustedes deciden, ¿no? Porque al final eh, también podríamos decir, bueno, yo quiero darle más énfasis a la octava de arriba. Pero, por ejemplo, una solución podría ser que aquí en lugar de tener el violonchelo, lo pongamos también aquí abajo, que sí todavía está dentro de su registro, ¿no? Y más bien, si yo dejo aquí así, el problema es que no hay unidad tímbrica, ¿no? Porque aquí tengo predominancia de cuerdas y aquí de alientos. Si yo pongo la viola, tal vez ayudaría un poco a equilibrarlo, ¿no? Porque entonces solamente estaría yo poniendo un fagot de más. Ahora, la solución también podría ser poner un fagot haciendo esta octava y el otro fagot haciendo la octava de abajo. Eso también podría funcionar para hacer más equilibrio, que de hecho es como lo hace Ravel. Si se acuerdan cómo lo hace Ravel es pone fagot 1 arriba, fagot 2 aquí abajo, el contrafagot aquí abajo y arriba pone la mitad de los violonchelos, la otra mitad aquí abajo, el contrabajo aquí abajo. Entonces la diferencia es que él hizo, digamos, un divisi en los violonchelos, ¿no? Pero creo que esta podría funcionar bien. Ahora, aquí, acuérdense que dijimos que el esforzando lo traduce como que estos instrumentos atacan y luego hay una resonancia, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a probar quién podría hacer esto, ¿no? Entonces, en la versión que nosotros habíamos visto eran los cornos los que hacían esto. Pero, por ejemplo, quiero que suene un poco más oscuro.
esa resonancia, entonces voy a poner a la tuba haciendo este de abajo, que es una solamente, y aquí voy a poner al trombón. Nuevamente, aquí a cuál de los trombones tengo que especificar porque son varios, ¿no? Si uso, por ejemplo, puede ser el trombón 1, mejor, nada más. Podrían ser trombón 1 y 2, podrían ser, sí, tengo que especificar siempre el número, porque si no es muy fácil perdernos. Cuando son instrumentos que son uno solo, por ejemplo el clarinete bajo o el fagot, pues es uno solo, no hay otra opción. Pero fagotes, por ejemplo, tengo que especificar si es solamente uno o son los dos, ¿no? Entonces eso es muy, muy importante. Muy bien. Entonces, por ejemplo, ahora quiero que este sea un eco más contrastante con el anterior. La dinámica es pianísimo, entonces debe haber menos instrumentos, eso también lo observamos en la versión de Ravel. Pero voy a hacer, quiero que el eco sea un timbre mucho más distinto, ¿no? Un timbre que sí contraste con, con, el, con el anterior, ¿no? Para que se note más como eco. Entonces, lo que voy a poner es aquí a, bueno, si se acuerdan, aquí también agregaba los clarinetes, a uno de los clarinetes lo ponía ahí arriba. Entonces quiero poner, lo que voy a hacer es que para el eco solo voy a utilizar aquí al clarinete 1 y 2, perdón, no, solo al clarinete 1 y abajo voy a utilizar a los clarinetes, al clarinete bajo, ¿sí? Entonces quiero darle mucho menos peso, es mucho menos peso que de hecho en la versión original, ¿no? Ahora, todas las decisiones que vayan tomando aquí son una guía, pueden cambiar cuando ustedes lo empiecen a transcribir a Sibelius, pueden agregar detalles, ¿no? Es solo una guía, no tienen que poner aquí toda la información, por ejemplo, sobre todo cuando, como vimos el doblaje dividido, ¿se acuerdan? Ahí a lo mejor no es posible poner toda la información, pero sí puedo empezar a detallar en la partitura cómo quiero orquestarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si esto es lo que quiero, eh, entonces puedo a lo mejor después, cuando lo pase a Sibelius, hacerlo de esta forma, y si veo que no funciona, que la combinación tímbrica es demasiado plana porque son solo dos clarinetes, entonces a lo mejor hago otra cosa o le añado algo más, ¿no? Entonces eso es importante. Y la resonancia aquí la quiero hacer con, ahora sí voy a utilizar corno 1 y con sordina, y corno 2 con sordina. El corno sí puede llegar a ese registro, ¿no? Así de hecho está en la original. Cuidado con cuando pongan, cuando utilicen la sordina, porque es un, tienen que darle tiempo al intérprete para colocar la sordina y también para quitarla en el caso de que sea necesario, ¿no? Entonces es muy importante eso. Muy bien, para lo siguiente, se puede orquestar igual algún fragmento. Eso lo vimos también en esta pieza. Cada vez que aparecía este gesto, cuando era fortísimo, en general lo orquestaba igual, ¿no? Entonces, ahí por ejemplo podemos orquestarlo igual. Antes, aquí también podemos ir viendo puntos en donde puedo agregar las percusiones. A lo mejor para marcar más este esforzando, aquí voy a poner en este registro timpani, ¿no? Y por ejemplo, a partir de aquí tengo una frase diferente. Habíamos visto cómo el esforzando tiene ahí un peso importante, ¿no? Entonces, a lo mejor se va a seguir orquestando igual aquí. Podemos hacerlo del doblaje dividido si quieren, ¿no? Se puede trabajar. Pero yo decido que en el esforzando, quiero que en el esforzando haya un peso mayor. Puedo poner el timpani, pero el timpani, el problema es que solo eran 2 o 3 timpani y estos están afinados. Si aquí ya lo puse en sol bemol, entonces tengo que checar
si cuántos me quedan, pero no me va a ser posible hacer estas notas fa bemol, mi bemol, re natural, así tal cual, porque implicaría mover la afinación y no siempre se puede mover con tanta precisión. Entonces, a lo mejor, como quiero ese registro grave, una de las percusiones graves es el gran casa o el bombo. Entonces, voy a poner el bombo no en todos lados, sino lo voy a poner solamente cuando perdón, no. Voy a ponerlo solo en este esforzando, ¿sí? Entonces eso es importante porque así se va a repetir en cada uno. No lo quiero hacer, digamos, puedo aquí escribirlo cada vez bombo, bombo, donde lo quiero, pero bueno, si más o menos describimos la idea, creo que puede funcionar. Aquí solamente hay que checar si todas las notas pueden funcionar. Por ejemplo, aquí el violonchelo, que yo lo había puesto abajo, hasta aquí puede tocar perfectamente, pero a partir de aquí, estas notas, el violonchelo, aquí tengo que tener cuidado. ¿Por qué? Porque se salen del registro, ¿no? Entonces, tengo que tomar una decisión de si lo voy a cambiar de registro o no, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tengo que tener cuidado con el violonchelo. Lo voy a poner así porque tengo que ver qué voy a hacer con el violonchelo a partir de este punto, que tiene notas como el do bemol o el si bemol que ya no puede dar. Y aquí se me ocurrió que para mezclarlo un poco voy a usar el bombo más la tuba para darle ese peso, ¿no? La tuba sí puede hacer las notas y el bombo hará la percusión. Eso aunado digamos, a los instrumentos que ya están tocando aquí. Y en este punto, si bien la textura es exactamente la misma, pero la orquestación tiene que ser diferente, ¿no? No puede funcionar igual por el registro en el que está. Entonces tengo que plantearme, bueno, ¿qué voy a hacer en este último? Por ejemplo, aquí abajo puedo poner perfectamente el violonchelo más contrabajo. Pueden hacer esta primera nota, pero esta segunda nota ya no la pueden hacer. Esta segunda nota tendría yo que observar quién la va a hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, la viola puede hacer la voz que está aquí y después pasarse a esta que está abajo, ¿no? Porque estas están con indicación a la octava, entonces cualquiera de estas le va a resultar difícil. Y esta con los violines, pero acuérdense que ya habíamos visto cómo para los violines también sería difícil tocar estas octavas en ese registro. Entonces, como le hizo Ravel fue que puso a los violines, digamos, escritos así, pero sin la indicación de octava. Y más bien, aquí tendríamos que decir, bueno, si esto es fortísimo, tengo que decir, bueno, ¿quién sí va a hacer, quién más va a hacer esas notas? Por ejemplo, si aquí yo solo dejo violonchelo y contrabajo, se pierde un poco la idea que venía antes, ¿no? Entonces, a lo mejor, además de violonchelo y contrabajo, voy a agregar contrafagot y, por ejemplo, a los que venían arriba, ¿no? Fagot, clarinete bajo. Entonces, ya puedo decir, aquí tenía el fagot 1 y 2. Se va a sentir muy pesado, entonces tengo que balancearlo con el de arriba. Tengo aquí a la viola, pero la viola podría hacerlo junto a los, por ejemplo, a los clarinetes. Y pueden ser clarinetes 1 y 2. Y en esta de arriba necesitaría ver a quién voy a poner, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor pongo al violín haciéndolo
y no tengo ya otro instrumento que en este registro se esté moviendo, entonces tengo que agregar uno nuevo, violín 1, y a lo mejor aquí puedo agregar, por ejemplo, oboes, oboe. Puedo ir contando un poco, ¿no? Si nosotros acá en esta octava de abajo tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 instrumentos, aquí tengo 2 nada más, bueno, 3, perdón, y aquí tengo nada más 2, entonces puedo decir, bueno, oboe 1 y 2, ahí tengo 3, más flautas 1 y 2, ¿sí? Y entonces a lo mejor me faltaría agregar aquí un par, aquí tengo 5 y tal vez aquí me faltaría agregar algún instrumento más para balancearlo un poco, por ejemplo, cornos. Y en este último también no puedo quitar tan de golpe, ¿no? Entonces a lo mejor aquí dejo a los clarinetes, es decir, esta misma idea se traslada ahora a la clave de Fa. Es como, vamos a decir, esta orquestación que tenemos aquí se traslada a esta, ¿no? Me queda muy... Ahí está, creo que ya se queda un poco más claro. Entonces, lo que hicimos en este sí se traslada a este sí. Y a lo mejor aquí dejo a lo mismo, ¿no? Es decir, aquí dejo a violines, flautas, oboes en el registro más agudo, y lo único que tendría que hacer es agregar este último sí. Tengan cuidado con esta octava, ¿no? Porque incluso para la flauta es difícil, aunque Ravel lo pone así. Yo en todo caso agregaría nada más aquí el piccolo abreviado. Entonces, esto es lo que tienen que hacer en general en su partitura. Pueden ser tan detallados como ustedes quieran. Obviamente, como les decía, a la hora de transcribirlo, eh, ustedes tienen la libertad de, pues, de utilizar distintos grados de, digamos, de fidelidad con su plan, porque podríamos decir, bueno, lo voy a hacer primero tal y como lo planeé, después probar cómo funciona y a partir de ahí tomar otras decisiones, ¿no? Por ejemplo, aquí me faltaría tomar decisiones sobre las percusiones, por ejemplo, ¿no? A lo mejor y quiero agregar, por ejemplo, así como hizo Ravel, algo similar, por ejemplo, agregar aquí bombo y aquí en lugar a lo mejor de platillo, como él hizo, a lo mejor agregó triángulo. Entonces lo puedo hacer, ¿no? Por ejemplo, aquí puedo poner triángulo para agregar ese color más agudo, ¿sí? Entonces, pero puede ser que algunas decisiones las tomen ya hasta que transcriban su pieza. No es necesario que pase, digamos que no es una prohibición, no es que cuando ustedes tomen decisiones aquí, después ya no sea posible cambiarlas. Sí se puede cambiarlas. De hecho, la idea de que ustedes hagan este ejercicio primero es solamente para que les sirva como planeación de la pieza. Ya cuando lo empiecen a transcribir podrán tomar algunas otras decisiones, ¿no? Sé que se ve un poco tedioso, tardado, pero lo pueden ir haciendo por partes, ¿no? Hacer una sección, planear la sección y luego pasarla a Sibelius, ¿sí? Ya que esa sección haya quedado o ya la estén trabajando, entonces vamos a la siguiente sección. Y por ejemplo, si aquí hay cosas que se repiten, hay algunas, como por ejemplo este gesto que tenemos aquí, el que sigue, que puedo orquestar exactamente igual a como lo orquesté la primera vez. Cuando aquí que hay repetición, ahí les decía, Ravel tomó la decisión de no poner barra de repetición, sino más bien volverlo a escribir. También eso queda a su consideración, ¿no?
Entonces pueden ir trabajando por secciones. De hecho, para revisar su tarea, sí sería conveniente que lo hagan por secciones. Obviamente, si la planeación la pueden hacer completa de toda la pieza, pues sería muy bueno también, eh, porque así se generan toda una idea completa de la pieza y después nada más es transcribir y trabajar en los detalles. Pero si no, traten de avanzar lo más que puedan así, como en un boceto en la partitura, y luego ya lo transcribimos, ¿no? Ahorita, igual como parte del ejercicio, voy a transcribir el, estos primeros compases, los voy a transcribir a Sibelius para, pues para ver cómo podemos utilizar esta guía para ya hacer la orquestación, ¿no? Entonces, como dijimos, vamos a poner aquí la dotación. Por ejemplo, yo sí estoy usando piccolo, estoy usando dos flautas, pero voy a ponerlas en un solo pentagrama. Hasta el momento no he usado corno inglés, solo voy a poner el oboe. Clarinete en si bemol tengo igual, son dos en un mismo pentagrama. Si estoy utilizando clarinete bajo. En este caso yo les recomiendo que utilicen este que está aquí, que dice bass clef, porque ese es, cuando no lo transportan, les da el sonido real y ya al transportarlo lo cambia a la octava que normalmente se escribe en clave de sol. Entonces yo les recomiendo que usen ese. Estoy usando fagotes y también estoy usando contrafagot. Hasta el momento solamente he usado dos cornos, vamos a poner los dos, pero podrían ser cuatro, dos escritos en cada pentagrama. No he usado trompetas, pero puedo agregarlas, ¿no? Por ejemplo, las más comunes suelen ser las de si bemol, pero podrían ser también en do, ¿no? Voy a utilizar, si estoy usando trombones, o al menos uno, y tuba. En cuanto a percusiones, puse timpani y los otros instrumentos puse que tocaran un bombo y un triángulo. Hasta ahora. Ahorita les enseño también cómo pueden cambiar de instrumento en las percusiones para que no les salga una partitura tan grande. Arpa no he utilizado, pero la voy a poner porque puede quedar, ¿no? Y sería conveniente utilizarla. Y bueno, pongo toda la sección de cuerdas. Mi quebrado es 3/4. Aquí mismo puedo definir cuál es la armadura, es con bemoles. Puedo escribirla, no es necesariamente tonal, pero es con muchos bemoles, entonces voy a escribirlo así. Entonces, esa es la armadura. Sí, el sol bemol mayor. Perdón, se me olvidó poner el tempo, pero bueno, eso lo podemos poner ahorita. Entonces, hay varias formas de que lo pueden hacer. Una, que a lo mejor es recomendable a veces, es que ustedes escriban, por ejemplo, en su dotación agreguen un piano, pero es un piano que no va a estar sonando, que después pues, vamos a quitar, ¿no? Entonces puedo agregar un piano y que en este piano yo escriba la versión original. Por ejemplo, si yo tengo aquí estos compases, aquí puedo escribir la versión original, ¿no? Incluso la pueden escribir sin necesariamente poner las dinámicas, las articulaciones, porque muchas veces esas van a cambiar, ¿no? Entonces podemos poner simplemente las notas, ¿no? Porque, como les repito, a veces pueden cambiar, ¿no? Entonces voy a escribir aquí el material.
Aquí, por ejemplo, la subdivisión, esta creo que me parece más adecuada que poner todos los octavos juntos, pero podría ser cualquiera de las dos. Aquí nos queda claro cuál es cada uno de los bits, ¿no? Es más bien de agrupación ahí ese asunto. Pueden irla haciendo, pueden transcribirlo completo o pueden irlo haciendo por partes. En cuanto a los calderones, tengan cuidado, los calderones hay que ponerlos a todos los instrumentos, entonces hasta por ahora yo lo voy a dejar así, porque ya después podríamos hacer una revisión con la partitura, pero lo voy a dejar así, hasta ahorita, sin el calderón. Vean, aquí puedo copiar y pegar muy fácilmente. Aquí tiene escrito un mi doble bemol, pero que suena exactamente igual que un re, entonces lo podemos dejar así. El último sí es re bemol, ¿no? Entonces es más fácil de leer esto que a lo mejor el mi doble bemol, ¿no? Entonces podemos dejar esto aquí y tenemos la melodía. Y aquí el cambio de clave. Esta forma se la recomiendo porque en realidad después nada más va a ser copiar y pegar. Hay piezas de piano que tal vez no se prestan tanto a esto. Sí, que a lo mejor no se prestan tanto a copiarlas primero y luego copiar y pegar dentro del archivo de Sibelius, pero eso ya dependería mucho de la pieza. Aquí, perdón, no lo he transportado, esto abajo. Aquí está lo que les decía sobre estos saltos, ¿no? En realidad son saltos de 2 octavas, no de 1 octava, entonces ahí hay que tener cuidado. Ahorita voy a transcribir solo hasta ahí. Entonces, ahora, ya primero lo que me convendría es solamente copiar y pegar. Entonces, por ejemplo, esto, lo de arriba, voy a ponerlo en viola, fagot 1 y 2 y clarinete bajo. Vamos a ponerlo aquí. Entonces, clarinete bajo está haciendo ese. Voy a hacer el esforzando, entonces lo dejo así. Un tip en Sibelius, si ustedes seleccionan algo, lo dejan seleccionado y luego presionando la tecla Alt, ustedes le dan clic, por ejemplo, sigo presionando la tecla Alt y le doy clic aquí, se copia. Ahora, tengan cuidado, si yo copio esto, no me queda muy claro si lo tocan los dos o uno. Y aquí yo especifiqué que son los dos, entonces tengo que ponerle en técnica el texto a 2 para que quede muy claro. Muy bien. Me falta aquí el violonchelo. Ahora abajo sería el contrabajo en esa octava, porque suena una octava abajo. Sería en, perdón, es cierto, esto era en violas. Esto era en violas y esto es en una octava abajo. Y me faltaría contrafagot. Aquí está. Si se fijan, tengo que escribir ahí porque aquí sonaría todavía una octava más abajo. Y luego la resonancia dijimos que va a ser en trombón. Si yo considero que tengo dos trombones, por ejemplo, entonces tengo que especificar que quiero esta nota larga, si la quiero con 1 o con 2. Entonces le voy a poner 1. Si yo pongo un 1 punto, significa que solamente el trombón 1 lo va a hacer. Y esto mismo en la tuba. Aquí no es necesario ponerle el 1 porque solamente hay una tuba. Y lo que sí es que dijimos que el timpani va a ser también esta nota. Aquí lo único que habría que decidir es si el timpani va a ser esta nota solo como el ataque o la va a hacer toda la duración, por ejemplo con trémolo. Podría funcionar ambas. Por ahora lo voy a dejar así
y ahorita decidimos, ¿no? Entonces, yo les recomiendo que lo copien así. Si copio, por ejemplo, la siguiente parte, tengo que lo dejé solo en clarinete, solo en un clarinete. Y le voy a poner aquí 1 nada más. También voy a hacer esforzando, entonces aquí la corto. Y la parte de abajo la voy a hacer en clarinete bajo. Ahí tenemos que checar lo que les decía, a lo mejor se queda un poco vacío, pero tiene sentido un poco por el contraste de dinámicas, ¿no? Y la resonancia, que es esta nota larga, la voy a hacer en corno 1, ¿sí? Y en corno 2. Entonces aquí tengo que ver si van a ser 2 o 4 cornos. Vamos a poner ahorita solo aquí, ¿no? Entonces corno 1 y corno 2, o si son 4, podría yo hacerlo entonces de dos formas. Es decir, si yo lo pongo así, esta nota dice que está fuera de registro, pero no, sí la puede hacer, no está completamente roja, entonces sí todavía puede llegar, y yo pondría aquí la expresión con sort. Al poner dos voces ya no tengo que especificar que es a 2, ¿no? Porque si yo tengo que estos son corno 1 y 2 y que estos son cornos 3 y 4, entonces les queda más que claro que una nota la hace uno de los cuernos y la otra la hace el otro, porque no pueden hacer las dos, ¿no? Muy bien. Ahora, por ejemplo, ya pasamos hasta aquí, ¿no? Voy a transcribir el resto. Por ejemplo, aquí pusimos que va a ser similar al principio, ¿no? Es decir, esta parte de arriba lo voy a copiar hasta aquí. Va a ser en viola, fagot 1 y 2 y con clarinete bajo. Entonces vamos a ponerlo aquí. Aquí está. Como estos son dos fagotes, tengo que ponerle otra vez a 2. Se podría entender que aquí fue, que ya lo puse, pero aún así yo les recomiendo que lo vuelvan a poner, ¿no? Porque hubo ya compases de silencio. Entonces no, tienen que otra vez tener claro que son los dos, ¿no? Muy bien. Y nos falta alguien más, nos falta la viola. Pero aquí ya tenemos algunos problemas que ya los habíamos advertido antes con el violonchelo, pero también aquí me faltó ponerlo. La viola también se sale de registro. Entonces ahorita vemos qué podemos hacer ahí. Por lo pronto lo dejamos así. Ahora, en el registro de abajo tenemos al contrabajo, violonchelo y contrafagot. Contrabajo, violonchelo, que también tiene ahí unas notas que están fuera del registro, y contrafagot. Muy bien. Ahora, dijimos que vamos a hacer con bombo y tuba las notas que tienen acento, las notas que están marcadas con esforzando, las vamos a hacer. Este es el doblaje parcial que habíamos dicho. Entonces, por ejemplo, aquí voy a borrar esta, voy a borrar esta y voy a borrar esta. Y solamente voy a dejar este que está aquí, ¿no? Ahora, en el caso del bombo, es un instrumento no temperado. Entonces, aunque aquí, si yo lo copio, vean, se pasa muy raro, lo tengo que poner en la línea del medio y le quito las alteraciones, todas las notas igual, porque en realidad lo que quiero es solo el ataque, ¿no? Otra cosa, podría ser necesario, aquí no lo puse, pero que como también está sucediendo aquí arriba, entonces podría ser necesario que lo necesite aquí, en uno de los trombones, ¿no? En la octava de arriba. Ahora, ¿qué pasa aquí con las cuerdas? Bueno, tengo que tomar algunas decisiones. Una solución es que
aunque el contorno se vaya a cambiar, esta nota la cambia de registro. Si ustedes se acuerdan, Ravel lo que hizo fue más bien hacer un doblaje dividido en los alientos para dejar más marcado esto. Entonces quitaba una nota, por ejemplo, quitaba esta, ¿no? Entonces quitaba esto para que la nota se escuchara. Una solución es que podamos hacerlo entre los dos, por ejemplo. Si vemos las notas que están fuera de registro en la viola, este do sí lo puede tocar el contrabajo. Entonces a lo mejor se lo quito aquí. ¿Sí? Entonces ya soluciono ese problema. La otra es que lo ponga yo en esa octava. Pero tal vez como esta es la octava aguda, sí se va a alcanzar a notar mucho. Lo mismo aquí con este si bemol. Puedo quitárselo porque el contrabajo sí lo puede hacer. Y aquí, obviamente el contrabajo lo está haciendo una octava abajo de su diseño normal. Y entonces ya esto me ayuda a que nadie se salga de su registro. Y en este caso los acentos los estoy haciendo con estos instrumentos. Incluso puedo agregarles articulación, ¿no? Por ejemplo, acento. Creo que aquí también le voy a, cada vez que esté esforzando, le voy a poner acento. Hasta este momento no he puesto dinámicas. Ya están aquí puestas, pero no primero es importante a lo mejor acomodarlo nada más. Ahora, el primer si bemol, aquí lo pusimos, este si bemol en el violonchelo, lo voy a poner. Este que está ahí, dijimos que se lo vamos a poner al violonchelo, al contrabajo, a fagot 1 y 2. Aquí, por ejemplo, no es necesario ponerle A2 porque solo es un octavo de silencio, entonces no pasa nada. Y al contrafagot y el clarinete bajo. Ahora en el de arriba se lo voy a poner a la viola, ¿sí? Este si bemol que es el de aquí, a la viola, clarinete 1 y 2, que es la primera vez que suenan, ¿no? Tengo que ponerle que es A2, porque es una sola nota, y dijimos que cornos. Puede ser también solo un corno, o así, A2, por ejemplo. A lo mejor para balancear un poco y tener sonido de metal también, podríamos poner los otros cornos una octava abajo, o en este caso podríamos poner, por ejemplo, a la tuba, ¿no? A lo mejor haciendo ese octavo, y entonces dejar libre dos de los cornos. Ahora en la octava más aguda, dijimos que va a ser violín. Podría ser violín 1 y 2, ¿no? Por ejemplo, aquí es donde decíamos podemos tomar decisiones de si extras a las que ya definimos. Y luego dijimos que es oboes y flautas igual a 2. Tengo que definir que es A2, si no se puede malinterpretar. Y el siguiente, quedamos que lo vamos a hacer los clarinetes. Perdón, estos se van a trasladar a esta octava. Entonces, viola va a ser el si bemol, pero de una octava arriba, que es este que está aquí. También ese si bemol lo van a hacer los clarinetes y los cornos. Entonces ya ahí ya lo tenemos completo. Y las de arriba, aquí el problema es que si bien estos instrumentos sí alcanzan, pero es mucho más fácil hacer esto. Lo que vimos es que en la versión de Ravel lo que hacía es que agregaba una octava más aquí y luego hacía este salto. Se puede hacer eso, pero también una solución podría ser que se agregue más bien la octava aquí y luego el si bemol en el piccolo, que suena una octava arriba. Incluso podríamos dejar solo para que quede muy claro ahí que ese piccolo es el que hace solamente la nota aguda. Ahora, creo que ya no nos falta ninguno.
a las cuerdas, claro. Con el violín podríamos hacer lo mismo. Hay una octava que, por ejemplo, esta octava es la que está aquí. Entonces podríamos poner ambos ahí, ¿no? Doblando. Y quedamos que también va a haber una percusión. Entonces vamos a poner el timpani, perdón, el bombo en el primer si bemol y el triángulo en el segundo si bemol. Hasta ahí, si se fijan, es muy fácil copiar y pegar porque prácticamente ya tomé todas las decisiones. Obviamente todavía puede cambiar, ¿no? Pero sería importante como pensar si eso es lo que quiero, probarlo y pensar en las posibles modificaciones que quiero hacer, ¿no? Por ejemplo, no estoy muy seguro de que esto funcione porque a lo mejor la textura es muy pequeña en el caso del, de esto, porque solamente se quedaron un clarinete y un clarinete bajo. Entonces a lo mejor puedo agregar algo más. Ahora sí, ya el siguiente paso sería empezar a agregar las dinámicas. Por ejemplo, aquí tengo que agregar dinámicas y vean cómo las dinámicas se le agregan a cada uno de los instrumentos. Porque cuando ellos vean su parte nada más, pues esa parte, digamos, ellos solamente ven su partichello, ¿no? Entonces no saben, si le pongo fortísimo al violonchelo, pero no al contrabajo, el contrabajo no sabe en realidad de qué dinámica tiene que tocar. Y la otra es el fraseo. Si ustedes se acuerdan, en la versión orquestal, eh, habíamos hablado sobre cómo el fraseo del piano no necesariamente se traduce igual. Sin embargo, depende mucho, sobre todo de la duración de las frases y de las ligaduras. Aquí, si nosotros vemos la versión original, sí hace la ligadura, pero no hace la ligadura hasta el último sol, solo lo hace hasta aquí porque este ataque quiere dejarlo separado, ¿no? Entonces, hay casos en los que las ligaduras sí se van a quedar casi como están y hay otros en donde no. Entonces, sería hasta ahí. Entonces, ahí las ligaduras, una buena forma de hacerlas es aprieto, selecciono la nota de donde quiero que empiece y aprieto la letra S, sale la ligadura y luego con la barra espaciadora la voy prolongando nota por nota. También se puede hacer, por ejemplo, seleccionando todo el compás, en este caso como es todo el compás, y apretando la letra S y la va a poner en todo el compás, ¿no? Ahora, por ejemplo, aquí tengo que, ya no puse esforzando, y ahora aquí es donde tenemos que valorar, este es son metales, entonces a lo mejor no le pongo fortísimo, le pongo solamente forte y hago el diminuendo hasta como el que habíamos propuesto aquí, que podría ser hasta el pianísimo, ¿no? Para que funcione como resonancia. Además aquí tengo que ponerle la dinámica al tímpano. Yo creo que funcionaría mejor si solo dejamos el ataque, sin el trémolo, ¿no? Para que se marque más el esforzando. Muy bien, seguimos. Aquí como es el mismo material, la ligadura funciona igual, pero la dinámica es diferente, ¿no? Ahora tenemos que poner aquí piano. Y aquí piano, disminuyendo hasta pianísimo. Aquí, bueno, esto ya depende más bien de cómo acomoden su partitura, pero cuando se transporte esto, se va a arreglar un poco esto del registro. Otra solución es ponerle clave de fa a los cornos, ¿no? Podría ser. Muy bien. Siguiente parte. Es otra vez lo mismo. Ahora, vean, hay instrumentos como este, que tuvo cambio de dinámica, ¿no? Hay otros que tuvieron silencio. Entonces, aun cuando la dinámica sea la misma, yo les recomiendo que si al menos hubo uno o dos compases de silencio, le vuelvan a poner la dinámica, aunque sea la misma, ¿sí? Porque sobre todo en orquesta es muy frecuente que, pues, que los músicos estén muy atentos de su parte, obviamente, sí escuchando a los demás, pero en general van a estar atentos a
su parte. Entonces, no necesariamente, aunque ellos digan, bueno, escucho a qué dinámica están tocando los otros, pues bueno, eso se va a escuchar hasta después, ¿no? En realidad, o sea, es difícil escucharlo y reaccionar al mismo tiempo. Podemos adelantarnos aquí, por ejemplo, la dinámica podría ser fortísimo, ¿no? Aquí tal vez esta de la flauta no lo va a hacer fortísimo. En la versión orquestal de Ravel, si lo vemos, a ver, vamos a ver en qué dinámica lo puso. Solo para comparar. Sí, lo puso en fortísimo, pero a la flauta la pone una octava arriba. Entonces, a lo mejor sí, aunque le podemos poner fortísimo, aunque en realidad no va a sonar así tan fortísimo. Este ya está tocando fortísimo, ya no es necesario ponérselo aquí porque no hubo tanto espacio. También pasa lo mismo con los demás. Aquí sí hay que ponérselo. Y tal vez si son cornos, a lo mejor solo forte. Aquí, por ejemplo, no tengo nada de dinámicas. Algunos estos dos ya tocaron, le tengo que volver a poner. Y aquí sí le voy a poner fortísimo porque es el acento, es el esforzando que tengo aquí. También aquí le voy a poner fuerte nada más porque tampoco quiero que sea muy estridente el bombo. Entonces ahí es donde tienen que ustedes valorar qué conviene hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí igual, fortísimo, fortísimo, fortísimo. Lo mismo con las ligaduras. Y creo que ya, ¿no? Bueno, podríamos poner ligaduras a estos, pero creo que en los alientos quedaría bien. Pero en las cuerdas tal vez detaché podría funcionar para destacarlo un poco más. Pues, habría que pensarlo un poco. Bueno, y entonces si se fijan ya tenemos aquí hasta donde llegué. Bueno, de hecho incluso podríamos agregar estos tres compases. Podrían aparecer aquí después, ¿no? Porque son exactamente lo mismo. Los siguientes tres compases. Entonces, bueno, ahí se pueden agregar. Una cosa, el calderón que aparece aquí. Si yo pongo calderón aquí, que es el silencio, es muy importante que se lo ponga a todos, porque si no, por ejemplo, si este lee calderón, y repito, cada uno está pendiente de su partitura. Entonces, si este ve el calderón y este no, este se va a esperar y este va a entrar a tiempo en el siguiente. O al menos va a empezar a contar a tiempo sus silencios, aunque no tenga notas. Entonces, los calderones tienen que aparecer en todos los instrumentos, ¿no? En el beat en el que aparecen. Si el instrumento, por ejemplo, no toca, ahorita vamos a encontrarnos con alguno de esos, hay que ponerle de todas maneras calderón. Por ejemplo, este corno, los tres cornos 3 y 4 no están tocando, pero les voy a poner calderón. Sibelius aquí, al ponerle a un compás vacío calderón, se lo pone a todos, pero no se lo pone a los que sí están tocando. Entonces eso hay que revisarlo manualmente. Parecían cosas muy simples, pero es importante que lo tomen en cuenta. Bueno, aquí el piano no se lo voy a poner porque ese lo vamos a quitar, pero es muy importante porque si no puede haber confusiones a la hora de editar las partichelas, ¿no? Muy bien, entonces, ya teniendo esto, podríamos perdón, déjenme ver qué es lo que está pasando para que lo podamos escuchar. Ya teniendo esto, es mucho más fácil aquí hacer ligeras modificaciones, hacer algunos cambios para que nosotros podamos, digamos, darle ya los últimos toques, los últimos matices, ¿no?
pero la mayoría de las decisiones se tomaron eh, a partir de la partitura, ¿no? Déjenme ver por qué no está sonando. Un momento nada más. Ya, creo que ya. Ahí está. Creo que ya va a funcionar. Ahora sí. Entonces vamos a escucharlo y a partir de aquí a lo mejor tomar algunas decisiones si lo que tenemos está funcionando. Voy a momentáneamente quitar esto, es lo que les digo. Si lo transcribo en primer piano, al final habría que quitarlo. Y bueno, vamos a ver cómo funciona. No puse la dinámica, el tempo. No hay aquí un tempo, pero es mucho más rápido. ¿Sí? Entonces tenemos que calcular un poco el tempo de acuerdo a las versiones que hemos escuchado. Sibelius pone esto normalmente a 100, entonces al menos está a 140, yo le calculo. La expresión que tiene en la partitura de piano original es siempre vivo, y en la partitura de orquesta, si nosotros lo observamos, dice vivo. Entonces sí trata de expresar un poco o tratar de interpretar lo que puso Sorstein, ¿no? Si es necesario ponerle la marca de metrónomo, se la ponemos, ¿no? Porque en realidad las palabras y las expresiones para determinar el tempo es muy subjetivo. Muy bien. Si se fijan, ya tenemos aquí una idea más o menos. Se escucha, creo que funciona. Eh, creo que puede funcionar como lo estamos haciendo. Vamos a ver si se puede escuchar otra vez. Escucho muy bajito. Sí. Creo que, por ejemplo, bueno, este banco de sonidos es decente. Creo que sí necesitamos hacer estas ligaduras, porque si no se vuelve un poco pesado, si todo es detalle. Eh, y, y creo que a lo mejor esto queda muy débil, ¿no? Creo que queda un poco débil. A lo mejor podríamos agregar eh, uno de los fagotes y y el contrafagot para que a lo mejor se reducen las cuerdas, pero no está tan débil como antes. Sí, creo que funciona mejor. Bien, las percusiones no se alcanzan a escuchar mucho. Y esa es otra cosa, no se confíen tanto en el Sibelius, ¿no? Hay que confiar un poco más en las ideas que tenemos. Por ejemplo, aquí Sibelius no hace diferencia, si yo le pongo 1 o 2 no hace diferencia, pero en la vida real sí va a hacer diferencia. O sea, aquí se va a notar mucho más claro por ejemplo, aquí que el fagot son los dos, y luego que es uno y luego que son los dos. En Sibelius no, eso no cambia. Entonces, no se confíen tanto, es una guía.
Y bueno, así más o menos, pues seguimos componiendo, seguimos haciendo la orquestación. Creo que si ustedes se fijan, no es necesario que todo el tiempo estén tocando todos, ¿no? Es más importante como ser fieles a lo que queremos que suene en la partitura. Es más importante tener muy clara la estructura, tener muy clara las capas que tenemos y entonces a partir de ahí hacer la orquestación. Entonces, algo similar a esto es lo que quiero que hagan. Pueden empezar haciendo este boceto en la partitura. Pueden empezar, si la pieza es muy larga, pueden empezar solo por una parte, por una hoja, por una sección y empezar a transcribirlo a Sibelius. Pero por ahora, al menos, quiero que tengan en su partitura para piano así, con estos comentarios, con estas aclaraciones. Lo pueden hacer a mano y me lo mandan escaneado, lo pueden hacer también así en algún programa donde puedan hacer anotaciones sobre el PDF, como ustedes deseen, pero que sí tengan más o menos una idea de cómo empezar. Si se fijan, ahorita fue muy fácil, ya habiendo hecho todo esto, fue muy fácil hacer esto de acá, porque ya sé qué instrumento tiene que hacer qué, ¿no? Y por ejemplo, aquí que agregué estos dos, bueno, se pueden tomar esas decisiones, hacer algunos cambios tal vez, pero es simplemente para darle los últimos toques, el último detalle a la pieza. Espero que haya quedado más claro lo que tienen que hacer de tarea y pues bueno, espero que puedan avanzar en sus planes para la orquestación. Nos vemos pronto, les mando un saludo.